Hola, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de La Magia de Sanar Podcast. Yo soy su host, soy Carla Melo y el día de hoy tengo un episodio que si me sigues en Instagram, recuerda, Carla Melo C333, les puse una cajita para elegir juntas. Este es un tema que es súper común dentro de mis clientas. Es súper común dentro de la comunidad e incluso con las mujeres que me relaciono, y es el miedo a equivocarse. Y antes de empezar, quiero preguntarte, ¿qué pasaría? ¿Qué serías capaz de ser, hacer, de sentir, de decir si no tuvieras miedo a equivocarte? Si este miedo a que las cosas salgan mal, a fallar, a fracasar, hacer algo incorrecto no sería una posibilidad en tu vida. Deja que esa pregunta despierte en ti muchas posibilidades. Si es que ya has escuchado otros episodios, sabes que, y te lo he dicho varias veces, que nuestra cabecita tiene una especie de Google mental, que cuando nosotros hacemos preguntas, empieza a buscar y buscar posibilidades. Así que deja esa pregunta ahí antes de irnos a este episodio. ¿Qué pasaría si no existiera como posibilidad para ti el miedo a equivocarte, a fallar, a que algo salga mal, a fracasar, a que te equivoques, a que cometas un error? ¿Qué pasaría y qué serías capaz de decir, hacer y sentir? Ahí vamos a dejar eso y ahora sí vamos a empezar. Vamos a deshebrar este miedo a equivocarte a través de mi método Embody. En mi método Embody lo que hacemos es ir por tres fases en las cuales usamos nuestro cuerpo racional, nuestra mente. Vamos a entender de dónde viene, cuál es el origen, cuál es ese miedo raíz que hace que sintamos este miedo tan intenso y que tengamos todos estos pensamientos acerca de equivocarnos. Luego, en la segunda fase de reconectar, vamos a usar nuestro cuerpo energético y emocional. Todos estos pensamientos que nosotros tenemos generan emociones. Las emociones son energía. Y esa energía, si es que no fluye, si es que no la procesamos, si es que no usamos esa capacidad alquimista que tiene nuestro cuerpo para transformarla, se queda atrapada en nosotros y nos causa mucha tensión, estrés, ansiedad y hace que nosotros repelamos todas estas experiencias que generan estos miedos, ¿no? En este caso, a equivocarnos. Y la última fase es acerca de recolectar, que usamos nuestro cuerpo físico para integrar todo ese trabajo interno que hemos hecho afuera, en la cancha, en la vida diaria para poder ver resultados. Nuestro cuerpo físico es el único elemento de todos nuestros cuerpos que está en el presente. Con nuestra mente, con nuestras emociones, podemos viajar al pasado o al futuro, pero nuestro cuerpo físico está presente. Por eso es un instrumento tan, pero tan valioso y es el vehículo para que podamos disfrutar y hacer realidad nuestros sueños. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo es el que nos permite tener esas experiencias con la gente que amamos, abrazarles, sentirles, toparles, comer comida deliciosa, preparar, viajar. El cuerpo físico es el que necesita vestirse, necesita moverse. Por eso es que tenemos que cuidarlo tanto y por eso es un elemento tan valioso y que es como esa pieza clave fundamental para que cualquier trabajo que hacemos de adentro se vea reflejado en tu realidad, cree resultados externos. Así que bueno, vamos a empezar por la primera parte. Vamos a ir a la parte de reconocer. Esta primera fase de reconocer vamos a usar a nuestro cuerpo racional, nuestra mente. ¿De dónde viene ese miedo a equivocarte? Y para eso necesitamos entender y comprender cuál es el significado que tú tienes acerca de equivocarte. Para eso yo vi en el internet para tener como que una referencia de qué es lo común que nos dice, ¿no? La Real Academia Española que significa equivocarse. Y equivocarse es tomar por cierto algo que no lo es. Es un sinónimo de errar, de fracasar, de que algo es incorrecto. Entonces, es como no acertar en algo, faltar a alguien, no cumplir con lo que se debe. Entonces, si se dan cuenta, esta palabra equivocarte tiene una carga súper negativa, súper pesada. Es como que, si es que yo veo todo ese significado, es como que, hijo madre, yo no quiero hacer eso, ¿verdad? O sea, es como que voy a tratar de repeler. Pero si te das cuenta, equivocarte se basa mucho en expectativas, en que hay una manera, un camino, una forma de que
se hagan las cosas, de que exista un resultado, es decir, que se basa mucho en expectativas. Y obviamente, si es que el resultado no se da como tú esperabas, como tú quisieras o como se espera en la sociedad, tú vas a equivocarte, ¿no es cierto? Para eso yo quiero contarles, verán, cuando yo empecé mi camino de desarrollo personal, yo hice un curso de life coaching y ahí me acuerdo que en una parte de esa nos preguntaban, ¿cuál es el primer recuerdo que tú tienes de equivocarte, de fracasar? Y cuando yo me puse a pensar en eso, para mí, el primer recuerdo fuerte que tenía de fracasar y que, o sea, que me causaba como ansiedad de decir, hijo de mi madre, estoy haciendo algo mal y estrés de querer hacer las cosas mejor y como que esa tensión y ese perfeccionismo que yo siempre he tenido como que de tener que ser la mejor. Para mí, fracasar, equivocarse, significaba tener 19.5. Pueden creer, o sea, yo en mi colegio era una nerd, pero, y calificaban sobre 20, pero para mí un 19.5 ya era un fracaso, era una decepción. Yo sentía una decepción de mí misma, sentía como que, puta madre, no me esforcé suficiente, no hice bien las cosas, debería haber hecho mejor, debería haber estudiado más. Eso me pasa no sé, o sea, me juzgaba un montón. O sea, fracasar para mí significaba tener una mala nota. Y entonces, eso quiere decir que este significado de equivocarse, de fracasar, tenía una carga súper densa para mí, porque me hacía como que vivir en tensión de tener que siempre trabajar por un resultado, de tener que siempre estar pendiente de que yo esté súper preparada, súper comprometida, de que me esfuerce suficiente para asegurar que yo no me equivoque, para asegurar que ese resultado sea el mejor, ¿ya? No les digo que está mal, no les digo que esforzarse y que ser constante esté mal, pero irte a este extremo de que por el miedo a equivocarte te paralizas, eso ya lo hace tóxico, eso ya no lo hace que esté contribuyendo para tu vida. Entonces, ¿cómo se ve este miedo a equivocarse? Una vez que ya sé qué significa para ti, así como yo te dije, para mí, cuando yo me pregunté qué significa para mí equivocarte, fracasar, cometer errores, para mí, o sea, ¿de dónde viene? Yo me acordé que venía desde mi colegio. Para mí, equivocarse, fracasar significaba no tener una nota perfecta, no tener algo que valide lo que yo sé, lo que yo he hecho, lo que yo me he esforzado. Entonces, ¿cómo se ve esto en la vida real? ¿Ya? Recuerda, ya tienes tu significado y ahora cómo se puede ver. Personalmente, para ti es como que te cuesta mucho arriesgarte a hacer eso que quieres. Si tú tienes miedo a equivocarte, vives con tus sueños en tu mente y es como que, ay, sí, me gustaría hacer eso. Y te pasas diciendo como que si tuviera tiempo, si tuviera X, si es que tan solo fuera, si es que cumpliera, tuviera o tendría X cosa, ahí sí sería capaz de hacer eso. Pero en realidad, todos esos requisitos que tú te pones esconden este miedo a que si es que me arriesgo, si tomo acción en este momento, me puedo equivocar y eso me puede causar dolor. Eso es en el ámbito personal. Así se puede ver tu miedo a equivocarte personalmente. En el ámbito social, ¿qué pasa cuando cuando estamos como que en la sociedad con otras personas? Como tengo tanto miedo a equivocarme, a hacer algo mal, a fracasar, a quedar mal, ¿no es cierto? ¿Yo qué hago? Callo mi voz. No opino, no digo lo que pienso, no doy mis ideas, porque puede estar mal, me pueden criticar, puedo hacer que las cosas fallen. Así se puede ver en el ámbito social. En el ámbito de relaciones, cómo tú te relaciones con amigos, pareja, familia. ¿Cómo te relacionas si es que existe este miedo a equivocarte? Este miedo a equivocarse se ve mucho en que te da miedo tener relaciones profundas, te da miedo crear vínculos. ¿Por qué? Porque sientes que si es que haces algo mal, esa persona se puede enojar, te vuelve súper complaciente, sientes que esa persona no le vas a gustar o te va a dejar o se va a ir. Entonces es como que en las relaciones te cuesta mucho ser tú. ¿Por qué? Porque crees que si es que algo dices que no es correcto, o que no es suficiente, puede a la otra persona alejarse de ti. ¿Por qué? Porque se basa mucho en este miedo a equivocarte. Y en el ámbito profesional, en el ámbito académico, ¿cómo se ve? Con muchísima atención. Eso es básicamente como yo les conté, o sea, esta necesidad de que tengo que tener las calificaciones perfectas, tengo que hacer todo perfecto, tengo que cumplir, tengo que ser como Type A, perfeccionista overachiever, friki del control, Type A, que se vuelven como que nos volvemos, tengo que decir.
tengo que admitir, nos volvemos como que workaholics, que tienes que estudiar demasiado, prepararte demasiado. ¿Por qué? Porque tienes que tener asegurado que nada puede salir mal, ¿no es cierto? Pero eso que experimentas, muchísima tensión, muchísimo estrés, muchísimo sobrecarga laboral, tenemos esa tendencia a irnos al burnout, ¿no es cierto? Entonces, así se puede ver en tu vida este miedo a equivocarte. Y ahora sí, vamos a ver, si ya sé cómo se ve en mi vida, si ya sé qué significa para mí, entonces, ¿de dónde carajos vino? ¿Cómo se originó ese miedo a equivocarme? Este origen puede ser ya sea en tu infancia. Muchos autores dicen que de los 0 a 7 años, otros dicen que desde los 0 a 12 años, nosotros formamos nuestra identidad, ¿no es cierto? Y que se van formando como que estos patrones de conducta, estos rasgos de personalidad de lo que somos, de lo que creemos que podemos hacer bien, mal, nuestras cualidades, nuestros defectos. Pero yo creo que también se forma luego de esa edad según las experiencias que vayamos tomando. Pero en la infancia nosotros sí absorbemos muchísima más cantidad de información porque no tenemos juicios, entonces somos como unas esponjitas, pero no absorbemos solo lo que nos dicen que está bien o está mal, sino también absorbemos lo que vemos, lo que escuchamos, lo que percibimos, la energía que sentimos. Entonces, en la infancia, quiero que te preguntes, ¿qué significaba fracasar? ¿Qué significaba hacer mal? ¿Cómo reaccionaban tus papis cuando tú te equivocabas, cuando no hacías las cosas correctamente? ¿Qué pasó en tu infancia que generó? ¿Pudo haber algo? ¿Hay algo en tu infancia que generó este miedo a equivocarte? Por ejemplo, a mí, esto que les digo del significado de equivocarse, que era tener 19, tener buenas notas, o sea, la verdad, mi mamá nunca me exigía, pero para mí, como yo crecí en un hogar disfuncional, mi papá, la única manera en que él esté como que orgulloso y feliz y me demuestre amor era cuando yo tenía, como cuando le llamaban del colegio, de la escuela, para felicitarles de las buenas calificaciones, ¿no? Entonces yo siempre me vivía exigiendo de que si es que él no está bien conmigo, eso significa que no estoy fracasando, que yo no estoy haciendo las cosas bien, que me estoy equivocando, ¿no es cierto? Entonces eso generó esa miedo intenso a equivocarme, se generó en mi infancia también, porque mi papá era mucho de castigos, ¿no es cierto? Entonces él, si es que no hacíamos algo bien en sus términos, si es que no hacíamos las cosas como él quería, significaba que que estábamos cometiendo un error y éramos castigados. Entonces se generó muchísima tensión alrededor de hacer las cosas bien. Era o sea, era como que viviéramos en un campo militar, ¿no? Entonces las cosas tenían que hacerse de cierta manera a la hora que él decía, o si no, ya había mucho castigo. Entonces, para mí, este miedo a equivocarse sí se generó mucho en mi infancia. Ahora, también el origen puede ser en experiencias de tu vida, o sea, ya pasa en la adolescencia. ¿Qué pasó cuando tú estabas con algunas amigas y dijiste algo que, no sé, fue como que fuera de contexto para otras y eso generó como que, chuta madre, si es que digo algo, las otras me van a ver como un bicho raro y yo no quiero ser diferente, ¿no es cierto? Entonces ahí puede ser originado también este miedo. En lo profesional, ¿qué pasó cuando no mandaste un informe a tiempo? O cuando te equivocaste en alguna suma, o cuando te equivocaste en alguna presentación, o cuando dijiste algo que no tenías que decir. Incluso yo me acuerdo que una amiga, también ella tenía como que le daba parálisis presentarse al público. Y una vez estábamos, siempre hacíamos como un minuto cívico, me acuerdo los lunes cuando cantábamos el himno nacional, así se cantaba en mi colegio. Y ahí mi amiga era como que le daba, o sea, le daba pánico escénico, ¿ya? Entonces pasó ahí y se paró frente, no sé cuántos éramos, unas 100, 200 alumnas, y se paró y se quedó paralizada, no podía hablar. Y era como que, bueno, ahora mi compañera Carla Melo les va a hablar. Entonces, todo fue como que ella estaba aterrada. Entonces, para ella, ¿qué generó esa experiencia en ella? No puedo hablar en público. Me equivoqué, no dije lo que tenía que decir, por más que repasé, cometí un error. Soy un fracaso, entonces no puedo hablar en público. Lo que pasa que estos errores, estas experiencias pasadas, estas cosas que no salen como nosotros esperábamos y que le llamamos errores, generan en nosotros estos traumas y estos microtraumas que no necesariamente tienen que ser algo súper, hiper denso, catalogado por la sociedad. Pueden ser estos momentos, incluso como este momento puntual que les cuento, que generan estos traumas y generan etiquetas en nosotros. Entonces yo no puedo hablar en público. ¿Por qué pasó esto? No puedo hablar en público, ¿no es cierto?
Entonces, este también puede ser un origen que estos miedos se vuelven muy parte de nosotros. Entonces, como yo es normal, es un condicionamiento humano alejarnos del dolor, entonces voy a hacer lo que sea para no volver a pasar eso. Entonces genero este miedo a equivocarme y eso hace que me aleje de experimentar una situación similar nuevamente. También puede ser el origen en las redes sociales. Sí, lamentablemente hoy en día, si bien yo creo que las redes sociales son un puente, un canal para poder estar más cerca, yo he descubierto personas hermosas, he cultivado amistades que son personas literalmente vitamina en este momento, pero siento que las redes sociales también son una fuente intensa de miedos, son una fuente de comparación, de, de medición, de que nos hacen desconectarnos totalmente de nosotros. Y estas redes sociales también pueden ser el origen de tu miedo a equivocarte. ¿Por qué? Porque empiezas a compararte, ¿no? Entonces empiezas nosotros, ¿qué hacemos? En las redes sociales lo que vemos es la puesta en escena, la puesta en escena de una persona. A mí me encanta una frase que tiene Sasha Fitness y que ella dice que no compares la puesta en escena con el tras bastidores de la vida de una persona. Y es como que, ok, una obra de teatro tú la ves ahí perfecta, hermosa y la disfrutas, pero nunca ves las horas de horas que estuvieron practicando, ¿verdad? Yo hacía teatro cuando estaba en el colegio para una obra que duró, yo qué sé, 2 horas, practicamos literal más de 6 meses. Entonces, asimismo, lo que hacen las redes sociales es como que esta inmediatez y vemos a las personas, yo, por ejemplo, en mi rubro de coach, veo facturando ya $10,000 al mes, clientes fijos, bla, bla, bla. Entonces, tienes esa tendencia a compararte y dices: "Chuta, es que esa persona ya está ahí y yo estoy tan lejos, entonces no puedo salir, entonces si es que hago algo mal, voy a fracasar y nunca voy a llegar ahí". Entonces eso te desconecta de tu camino porque crees que hay un solo camino correcto. Entonces eso hace que generes muchísimo miedo a equivocarte, muchísimo miedo a hacer algo que no asegure que cumplas toda esa receta de las personas de las que ves, que las personas con las que estás comparando, de las personas que ya están cumpliendo eso que tú quieres y a la final terminas que paralizándote, ¿no es cierto? Entonces, el origen de todo esto que ya vimos, donde puede ser, cómo se origina en nuestro cuerpecito racional, cuáles son esos miedos raíces que están originando este miedo a equivocarte. Puede ser el perfeccionismo, esa necesidad de hacerlo todo perfecto. Usar el perfeccionismo puede ser usado como una cualidad, como una herramienta que potencia que tú te fijes en los detalles, que tú estés como que un step forward, un paso adelante de los otros, pero también puede ser súper dañino, puedes estar en este perfeccionismo extremo que vives constantemente pensando que tienes que mejorar algo, que nunca terminas, que siempre tienes que hacer algo más y estudiar algo más y prepararte más y cumplir otro requisito. Entonces, si es que tú tienes muchísima necesidad de estarte perfeccionando, estarte preparando, a hacer una sola cosa más para ahí sí poder hacer como requisito. Esto esconde un miedo intenso a equivocarte. El perfeccionismo intenso, el miedo raíz de eso es este miedo a hacer algo que está mal, que ya vimos, que simplemente es no cumplir con el resultado que tenemos en mente que tenemos que cumplir. También otro de los orígenes de nuestra mente puede ser esta baja estima que tenemos, el amor propio que no desarrollamos y la falta de confianza interior. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa cuando no hay esto? Siempre vivimos diciendo que cuando tenga esto, ahí sí voy a poder hacer. Por ejemplo, cuando baje 10 libras, ahí sí voy a poder decirle a esta persona que me guste, ponerme este vestido, ¿no es cierto? Ahí sí voy a poder presentarme a este trabajo que tanto quiero, ahí sí me voy a poder ir de viaje. O cuando, tenga $10,000, ahí sí voy a renunciar a mi trabajo. Ahí sí voy a pedir otro sueldo. Cuando cumpla, o sea, te pones muchísimos requisitos
para que cuando ahí sí estés lista, tú puedas arriesgarte a hacer eso que tanto miedo te da. Pero la verdad es que la confianza es como un músculo, la confianza se construye, o sea, tú no vas al gimnasio una vez y ya sacas bíceps, tienes que ir mucho, mucho, mucho tiempo. ¿Para qué? Para que tu músculo se empiece a formar. Y además, la confianza, este músculo de la confianza se construye con evidencia. Con evidencia, y cada vez que tú te vas dando evidencia, muestra que sí puedes hacer eso que te da miedo, se va a ir construyendo más y más tu confianza. Y ahí quiero que te preguntes, ¿qué pasaba cuando eras niña? Esta falta de autoconfianza, esta falta de confianza interior, ¿qué pasaba cuando tú te equivocabas? Yo justamente alrededor de esto, que yo tengo una clienta que estábamos trabajando hace poco, que tenía, o sea, que le costaba como que creer en ella, ya confiar en ella, tener como que este miedo a equivocarse cuando decía o cuando pedía cosas o cuando comunicaba sus necesidades. Y ahí ella, cuando nos adentramos de este miedo raíz, nos dimos cuenta que cuando era pequeña, y ella decía algo a sus papás o pedía algo y sus papás se peleaban por una u otra cosa, la mamá siempre como que le decía, es tu culpa por hacer esto, es tu culpa por pedir esto, es tu culpa por hacer esto. Entonces ella generó ese sentimiento de culpa que le hizo tener miedo a decir algo incorrecto, a que si es que ella hacía o no hacía, o decía o no decía algo, las personas se iban a pelear. Entonces tenía muchísimo miedo a no hacer algo que era totalmente correcto y que no iba a causar un impacto en su alrededor. Entonces, ese también puede ser otro de esos miedos raíces. ¿Qué pasó? ¿Qué me decían a mí cuando yo me equivocaba? ¿O qué consecuencias traía cuando yo me equivocaba? Otra razón también de este miedo puede ser un sistema nervioso alterado. Y yo les hablo muy, muy, muy desde la experiencia de esto. Como yo les dije, vivíamos en un hogar disfuncional y había muchísimo, muchísimo miedo en mi hogar. Entonces, no teníamos para nada estabilidad y era como que mi papá, o sea, siempre vivíamos en tensión, ¿no es cierto? Entonces mi cuerpo estaba tan acostumbrado a la tensión que de una u otra manera era su ambiente normal. Entonces, como yo estaba acostumbrada a la tensión, entonces vivía como que, ok, no me puedo equivocar, no puedo hacer algo mal y generaba muchísimo estrés y ansiedad alrededor mío que me hacía tratar de evitar al 1000% cualquier cosa que pueda implicar que haya riesgo a equivocarse. Ese puede ser otro origen. Otro de los orígenes de este miedo también puede ser que somos muy sensibles a la crítica o al juicio externo. Y ahí, ¿qué pasa? Que nos volvemos muy people pleasers, que nos volvemos muy complacientes, que no sabemos poner límites con las personas, que decimos como que no nos responsabilizamos de cosas que no son nuestras. Y es como que si es que ellos van a pensar mal de mí, entonces mejor no digo, mejor me quedo callado. ¿Qué va a pasar si es que las cosas no salen como yo quiero, qué van a decir de mí? Y yo este miedo de esa manera yo lo experimenté mucho cuando yo me mudé al exterior. Yo me mudé al exterior por que terminé una relación, bueno, o sea, vine a estudiar y todo, pero en realidad yo sí, cuando estaba pasando por mi desorden alimenticio, lo único que quería era volver a mi país. Sin embargo, yo pensaba mucho en qué iba a decir la gente, que iba a ser una fracasada, mi ex ya tenía otra relación, estaba como que rehaciendo su vida y yo fracasada, sin trabajo ni nada, o sea, que iba a regresar. Entonces, ¿qué van a decir? Entonces, por eso yo como que me forcé a estar en un lugar donde yo no quería. Pero en realidad no era porque eso me expandía y porque hacía vibrar mi corazón. Era en realidad porque yo tenía terror a lo que la gente iba a decir de mí. No quería enfrentar ese miedo a que las cosas no salgan bien, a equivocarme, ¿no es cierto? Entonces, una vez que ya vimos los orígenes de este miedo, perdón. Uy, perdón. Y una vez que ya vimos los orígenes de este miedo, ¿de dónde viene este miedo a equivocarnos? Ya sea desde mis experiencias de pequeña que generaron este perfeccionismo, que generaron esta sobre enfoque en lo que piensen los demás, que generaron también este sistema nervioso alterado o también esta falta de confianza. Cuando yo ya sé de dónde viene ese origen, entonces, ¿qué voy a hacer, no es cierto? ¿Cómo puedo sanarlo? ¿Cómo puedo liberarlo y poder así transformarlo y usarlo a mi favor? Entonces, estos miedos que generan emociones que se quedan atrapadas en nuestro cuerpo.
¿Y cómo se puede ver eso? Estas emociones se pueden quedar atrapadas en nuestro cuerpo. O sea, cuando ya tenemos todos esos pensamientos originarios que nos hacen vivir en tensión y a decirnos, no, no, cuidado, te equivoques, cuidado, hagas mal, cuidado, no hagas algo correcto. Y vivir como que con mil alarmitas de que algo puede salir mal, generan muchísima tensión y emociones en nuestro cuerpo. Entonces, ¿cómo se ven estas emociones atrapadas en nuestro cuerpo? ¿Cómo se ve esta tensión atrapada? Se puede ver porque tenemos muchas expectativas, o sea que creemos que tenemos demasiadas expectativas sobre nosotros a nivel familiar y social. Entonces, yo vivo siempre pendiente del resultado. Entonces, si es que yo hago eso o si no hago eso, si esto sale de esta manera o si no sale de esta manera, ¿qué van a decir, no es cierto? ¿Voy a quedar mal? ¿Qué van a decir mis papás? ¿Qué van a decir mis hermanos, mis amigas, mi familia? Entonces, vivo con esa tensión de que tengo que cumplir estas expectativas sociales o familiares. También, como ya les dije, puede haber muchísima necesidad de compararme, ¿no es cierto? Entonces, estas emociones de que hijo de madre, entonces como esta persona ya está haciendo las cosas bien, esta persona le están saliendo las cosas así, ella hizo de esta manera, entonces yo vivo comparándome y no puedo equivocarme. Entonces, tengo que asegurarme y vivo en tensión y poniéndome, tratando de cumplir millones de requisitos. ¿Para qué? Para no equivocarme. Y que también se genera muchísima tensión y esa como decepción de que chuta madre, o sea, eh, la verdad, no siento que estoy haciendo las cosas bien, no siento que sea suficiente, no siento que estoy lista, ¿no? Y a veces ya me lleno de una lista de actividades en que ya, ok, ya tengo todo, ya sé lo que tengo que hacer, pero siento una parálisis. ¿Por qué? Porque ese miedo justamente a que no cumple el resultado, que las cosas no salgan bien, me estanca, me paraliza, me limita de poder hacer eso. ¿Por qué? Porque yo no quiero arriesgarme y siento que no puedo arriesgarme a que algo salga mal, porque todo ese miedo, todo estamos en esta parte de nuestra cabecita, en nuestro cerebro racional. Espérenme un ratito que la luna está rascando como hijo de madre su asiento. Ya, ahora sí, perdón. Es que como está con este problema, o la luna se puso un poco delicada, ya tiene una condición cardíaca, y se pone a rascar, entonces luego como que se ahoga y no puede respirar, y jamás, entonces ya me tensé y ya me fui por las ramas. Así que perdón, pero bueno, entonces todas esas emociones que se quedan atrapadas en nuestro cuerpo, ¿qué hacen? ¿Qué hacen y cómo se ven estas emociones atrapadas? ¿Cómo tú te puedes dar cuenta que tienes muchas emociones atrapadas en tu cuerpo, esta energía estancada que no te deja y que te hace que te paralices justamente por este miedo? Una de esas señales es justamente la procrastinación, la parálisis por análisis. Te vives pensando, vives imaginándote los mejores y peores escenarios, vives llenándote de requisitos mentales, vives poniéndote, bueno, ya entonces ya voy a hacer esto y luego ya ahí sí hago, o primero tengo que leer este libro, o primero tengo que escuchar esto, o primero que tengo que tomar esta clase, pero vives como que procrastinando hacer eso, o siempre te vives diciendo que hay algo más importante que tienes que hacer primero para ahí sí arriesgarte o dar ese paso o tomar esa acción que implica atravesar ese miedo a equivocarte, esa posibilidad de que las cosas no salgan como tú querías, ¿no es cierto? Entonces, algo que recientemente aprendí en una clase de organización que tuve es que la procrastinación te dicen que es por mucho desde este miedo, ¿no? Entonces aquí mismo también le estamos viendo como que, que la procrastinación se origina del miedo a equivocarnos. Pero algo que a mí me llamó muchísimo la atención de este curso es que la procrastinación también puede ser originada de no saber cuál es la acción siguiente, cuál es el siguiente paso que tengo que dar. Entonces, yo ya tengo una lista de requisitos, una lista de cosas que están bien, que son correctas, los pasos a seguir, la receta que tengo que cumplir, pero ¿cuál es un solo paso? ¿Cuál es una pequeña acción que tengo que hacer en este momento para como que empezar a darle la vuelta, a recorrer? Como que es como que, ¿cómo quito yo el freno y dejo que el carro siga caminando, no es cierto? Entonces, si yo sé cuál es la acción siguiente, ahí sí puedo empezar a soltar esta necesidad de procrastinar, este miedo que me paraliza, ¿no es cierto?
Otra de las consecuencias que tiene traer estas emociones atrapadas en nuestro cuerpo puede ser que tú vives evitando oportunidades y desafíos. ¿Por qué? Porque rechazas cualquier cosa que te puede causar dolores, como que dices, ay, sí, ay, no sé, me invento, quisiera tener más clientes, o quisiera poder viajar por el mundo, o quisiera que me reconozcan en mi trabajo, o quisiera tener una relación, pero cuando vienen más clientes, como que, hijo madre, entras en tensión y dices, hijo madre, ¿cómo le voy a decir? Es que seguramente no le voy a poder ayudar, es que y ahora no es suficiente, o empiezas a darle muchas más cosas, o bajar tus precios, o con una relación es como que, no, 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 es que esta persona no es así y le empiezas a ver todos los miles de defectos, o piensas que tú no eres suficiente para esa persona, o en tu trabajo no pides demasiado, te sobrecargas de responsabilidades, dejas que te acumulen solo a ti trabajo. Entonces, es como que tratas de evitar como estas oportunidades, desafíos que dices que tanto quieres, pero cuando llegas es como que no, 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 no soy suficiente, no puedo. Entonces, es como que evitas eso. ¿Por qué? Porque tienes miedo a que si es que las tomas, puedas fallar, puedes equivocarte. También otra de las consecuencias de que tú vivas con este miedo a equivocarte es que vas a perder la capacidad de ser creativa. Y a mí me pasó un montón eso porque yo tengo muy presente este perfeccionismo, este miedo que me hacía que, chuta, es que tengo que hacer las cosas bien y tengo que cumplir y todo tiene que verse como que súper perfecto. Entonces no me daba espacio a ser creativa, a salirme de las líneas, a pintar de otras maneras, porque todo tenía que verse uniforme y perfecto, ¿no es cierto? Entonces cuando nosotros vivimos muy pendientes de este miedo a equivocarnos, que genera mucha perfección, es como que hay mucho impacto y vemos muy deteriorada nuestra creatividad y nuestra capacidad de innovar, porque al final, o sea, no son en las cosas comunes, en las cosas perfectas las que podemos innovar, ofrecer nuevas soluciones, ver nuevas alternativas. Y finalmente, una de las consecuencias más fuertes de este miedo es también, yo creo que un impacto súper, súper grande en la salud mental y emocional, justamente estas emociones, porque es como que se retroalimenta, ¿no? De nuestra mente a nuestro cuerpo y de nuestro cuerpo a nuestra mente. En la neurociencia eso lo llaman como mecanismos bottom-up y top-down, que justamente es esta retroalimentación de la que les hablo. Y cuando nosotros vivimos tan tensos con este miedo a equivocarnos, obviamente se va a afectar porque nos sentimos frustrados, empezamos a básicamente vivir en estados de emociones densas, negativas, que no nos permiten disfrutar de lo que es la vida. Entonces, cuando ya vemos de dónde vienen, cuando ya vemos qué emociones y qué efectos tienen estas emociones en nuestra vida, ¿qué necesitamos hacer? Necesitamos sanarlas. Sanar básicamente es darles un nuevo significado, es liberarlas de nuestro cuerpo, es permitir que toda esa energía fluya. Mis métodos favoritos, o sea, tú puedes usar el que sea que te resuene. Aquí les he traído muchísimos expertos, muchísimas maneras y no hay un camino único. No hay manera de equivocarse, no hay manera de que las cosas salgan mal. Mira que te llama más la atención y eso hazlo. Entonces, mi manera favorita es el embody tapping, que es un tipo de tapping que yo hago y que me encanta porque uso mucho más a mi cuerpo. Y eso hace que tanto reseteemos nuestra mente y a la vez también liberemos todas estas emociones atrapadas en nuestro cuerpo. Otra de las maneras es la terapia psicológica, hacer journaling, terapias holísticas como breathworking, theta healing, bioneuroemoción, muchísimas terapias que la que sea que resuene, estoy segura que te va a ayudar. Pero usa estas, ¿para qué? Para procesar todas estas emociones y para transformar y dar unos nuevos significados a tu mente. Y finalmente, en la última parte, vamos a la fase de recolectar, que es usar nuestro cuerpo físico para integrar toda esta información que vimos adentro afuera, para pasarla a la cancha, para que nos dé resultados, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué acciones puedo tomar en mi vida para que todo este trabajo interior se vea reflejado afuera? Entonces, ¿qué puedo hacer para atravesarlo? Yo no creo que se tiene que decir enfrentarlo, porque significa que tenemos que pelear o superarlo como que, ay, me tengo que esforzar suficiente para vencer de nuevo, vamos como que a ese extremo, ¿no? Sino simplemente cómo lo atravieso con facilidad, cómo lo atravieso de manera que ya no me paralice. Y aquí quiero traerles un concepto que a mí me ha transformado la vida. ¿Por qué? Porque todo el mundo te dice, si tienes que salirte de tu comfort zone, tienes que superar.
tus miedos. No, o sea, quizás los miedos siempre van a estar ahí, pero lo único que necesitamos hacer es que nuestros sueños, que eso que tanto decimos que queremos, tenga un poquito más de fuerza, tenga un poquito más de chispa, importe un poquito más, tenga un poco más de poder que esos miedos para poder hacerlos. Y la mejor manera que hasta ahora yo lo he experimentado no es salir de tu zona de confort, sino expandirla. ¿Por qué? Porque al menos si tú vives con un sistema, has vivido con un sistema nervioso súper tenso, si has vivido con ansiedad, depresión, como que con esta tensión por tus experiencias de vida, salir de tu zona de confort, lo único que va a hacer es causarte un efecto contrario opuesto. Es como que chuta madre, vas a vivir en más tensión, vas a causarte mucho más tensión y lo único que va a hacer es que tú quieras repeler esa situación, que tú te vuelvas a paralizar y que tú botes la toalla en el instante en que no salgan las cosas como tú esperabas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? A expandir nuestra comfort zone, a expandir nuestra zona de confort. ¿Cómo? Poquito a poquito. Primero, reconociendo. Esto fue la primera parte que hicimos. Cuando yo reconozco, yo puedo ver las cosas tal y como son. Entonces, perfecto. Sí, tengo miedo de equivocarme, tengo miedo a fracasar, tengo miedo a cometer errores. Perfecto. Ya sé que tengo miedo, ya lo veo y ya, cuando yo lo veo, lo puedo cambiar. Cuando yo lo entiendo, cuando mi cuerpo racional dice, entonces por eso es que estoy sintiendo eso, por eso es que tengo estos significados, por eso es que se originó esto en mí. Cuando yo ya lo veo, ahí sí es posible cambiarlo. Entonces, ¿cómo lo cambio? Un superpoder que yo le llamo y que me encanta es el poder de resignificar que todos tenemos, porque nada, absolutamente nada tiene más significado que el que tú quieres darle. Entonces, vamos a cambiar la perspectiva que tenemos sobre las equivocaciones, sobre los errores. Un error no es algo más que un resultado que no esperabas. Okey, ¿qué pasaría si no existen los errores? Si no existen las equivocaciones, si no existen los fracasos, si no existen, ¿por qué? Porque no hay una sola manera. ¿Qué pasaría que si, por ejemplo, tú, no lograste, digamos, me invento, ¿no? En tu primer mes vender $1000 con tus productos, con tus servicios, pero vendiste 5000, 500 en lugar de 1000 vendiste 500. ¿Qué pasaría si el resultado ideal sería 500? Entonces no sería una equivocación, ¿verdad? No sería un error, no habría manera de que salgan mal. ¿Qué pasaría si es que no existe esa posibilidad de equivocarte? Sino que todas las oportunidades que tú estás teniendo, que todos esos pasos que tú estás dando son una oportunidad de experimentar. Y los experimentos, ¿qué hacen? Nos dan información y nos dicen cuál es la manera en que sí está funcionando, porque de todo eso que te salió mal o que te equivocaste o que fracasaste, seguro que aprendiste algo. Y para mí el ejemplo más concreto que tengo de esto son las dietas. Ya yo aprendí o empecé mi camino de desarrollo personal gracias a un desorden alimenticio. Y ahí yo les juro, probé todas las dietas del mundo. Entonces yo decía, puta madre, o sea, ya la paleo no me funcionó, soy un fracaso, no estoy haciendo las cosas bien porque no puede funcionar esto, entonces siempre me juzgaba, ¿ya? Entonces probé millones de dietas, todas las que se puedan imaginar, les juro. Pero a la final yo entendí que mientras más me equivocaba, más cerca estaba de lo que sí funcionaba para mí. Entonces, cada una de esas dietas fracasadas o equivocadas me permitió sacar como que un pedacito de información para poder formar la dieta perfecta para mí. Entonces, no es lo que yo como ahora, es simplemente la dieta de Carla, que tiene un pedacito de todas las experiencias que según yo me estaba equivocando, pero que a la final me permitió encontrar mi balance y mi equilibrio perfecto, que no se parece de un... en una a otra persona, o que no hay parámetros que lo determinen, que está bien, porque no se puede comparar, porque simplemente es diferente. Entonces, ¿qué tal si es que tú tuvieras una lista de 100 cosas que tienes que probar para llegar a esta solución ideal, para desarrollar tu método perfecto? Entonces, mientras más te equivocas, y estoy haciendo entre comillas, si no estás viendo el video, mientras más te equivocas, significa que estás más cerca de eso que sí funciona para ti.
Entonces, ahí va a perder esta carga tan negativa, tan pesada de que, hijo de madre, estoy haciendo las cosas mal, sino, qué hermoso, estoy más cerca de eso que sí funciona, de eso que sí me expande, de eso que sí tiene un impacto positivo en mi vida, ¿no es cierto? Otra de las maneras también para poder integrar esta información es, como ya les dije, expandir nuestra comfort zone todos los días un poquito, tener una acción que nos permita acercarnos un poquito más hacia nuestro sueño. Justamente yo tuve una sesión anterior semana que la chica me decía, no, es que de verdad, no sé, quisiera poder tener otro trabajo, mudarme a otro lugar, pero me da miedo como dejar a mi familia, salir de aquí. Y le digo, ok, o sea, ¿qué tal si no tienes que dar ese paso directo a salir de tu zona de confort y mudarte a otro lugar y conseguir otro trabajo en otra ciudad, ¿no? ¿Qué tal si empiezas saliendo a una cafetería a trabajar? A ir a aplicar trabajos en una cafetería. Ya no estás solo en tu casa y estás saliendo y estás expandiéndote. Entonces, cuando nosotros fomentamos esa mentalidad de crecimiento, cuando nosotros vamos saliéndonos poquito a poco de nuestra zona de confort, ese miedo se va a hacer más chiquito. ¿Por qué? Porque ya vamos generando evidencia. Y justamente el siguiente punto es cómo genero yo esta evidencia. Y esta evidencia, la manera más efectiva que yo he visto en todos estos años que he trabajado con mujeres es desarrollar mínimos viables. Metas chiquitas, pasos pequeñitos, que son ponerte 3 acciones mínimas, puntuales y específicas, de 1 a 3 acciones máximo, mínimas, puntuales y específicas que hagan que tú te acerques a eso que tanto deseas, a eso que te da miedo, pero que tú deseas. ¿Qué acciones puedo yo ir haciendo poquito a poco, cada día, constantemente, para que tenga ese impacto del 1% diario a lo largo del tiempo que me permita generar evidencia de que sí puedo, de que sí soy capaz, de que es posible? Y para contrarrestar todo esto es mega, mega, mega importante tener uno que yo llamo un kit de emergencia. ¿Qué pasa? Que como ya sabemos de dónde vienen estos orígenes, de dónde se detonan este miedo, tengo que tener muy claro cuáles son las situaciones, las palabras, las personas, los momentos que detonan este miedo intenso a equivocarme, esta parálisis de no poder hacer, y qué kit de emergencia yo necesito tener para poder atravesar todas estas emociones incómodas, ¿no es cierto? ¿Qué puedo yo hacer para que cuando yo me siento súper ansiosa, súper estresada y quiero botar la toalla y ya no quiero arriesgarme, qué voy a hacer? No sé, me invento un kit de emergencia, puede ser respirar, puede ser alimentarme conscientemente, puede ser abrazar a una persona, puede ser llamar a alguien. ¿Cuál es tu kit de emergencia que va a hacer que cuando estos detonantes se activen, yo me sienta segura de seguir atravesando este miedo que ya no va a hacer que me paralice, ¿no es cierto? Entonces, aquí, yo algo que me ayudó muchísimo, también a soltar esta necesidad de hacerlo todo perfecto para que lo único que estaba haciendo era que evite este miedo a equivocarme, es cambiarlo por la excelencia, ¿no es cierto? Entonces, no hay manera de que algo sea perfecto, es porque siempre vamos a vivir. El perfeccionismo es una necesidad constante de mejorar las cosas, entonces nunca va a hacer terminar algo porque siempre vas a tener esa necesidad de mejorarle. Pero, ¿qué tal si buscas en lugar de ser perfecta, que sea excelente? Y excelente quiere decir dar lo mejor de ti con lo que tienes en ese momento. Y solo de esa manera vas a poder convertir siempre, siempre, siempre tu fracaso, tu equivocación, tus errores, tus cosas incorrectas en algo exitoso, en algo que contribuye, en algo que te aporta. ¿Por qué? Porque ya no hay manera de equivocarte, porque todo lo que haces implica un gran aprendizaje y ese aprendizaje es un bloque de construcción. ¿Para qué? Para seguir avanzando hacia tu sueño. Entonces, ya no va, perdón, ya no va a haber manera de que hagas las cosas mal. Y así, cuando tú vas haciendo estas pequeñas acciones, estos pequeños cambios en tu vida diaria, vas a hacer que todo este trabajo interno que vimos, que es de liberar emociones, de entender de dónde viene, se pueda ver reflejada en tu realidad externa. Así que, por favor, ya no dejes más que este miedo a equivocarte te detenga, te aleje
te limite de cumplir eso que sueñas. Recuerda que nada, nada, nada tiene más poder del que tú quieras darle. No existe manera de equivocarse si tú te desprendes del resultado, si tú entiendes que cada cosa que tú haces te va sí o sí a acercarte a eso que tanto deseas. Todas las oportunidades o todos los errores son oportunidades de aprender, son oportunidades de acercarte a eso que tanto quieres. Y aquí yo quiero darte, o sea, no es algo que solo digo yo como cliché, que según mi experiencia, tú puedes verlo incluso en la historia, hay muchos hitos, hay muchas personas que, como por ejemplo, aquí saqué algunos ejemplos como Tomás Edison, imagínense, él dice que falló como 10.000 veces, 10.000 intentos antes de inventar la bombilla, que es algo que hasta ahora usamos. ¿Puedes imaginarte? Entonces, ¿qué tal si él se hubiese rendido al número 1000 y hubiese ay, no, ya no quiero nunca más, voy a tener miedo de equivocarme, entonces nunca más quiero fracasar, entonces voy a dejar ahí? No, ¿no es cierto? No tendríamos luz, imagínate. Albert Einstein también fue expulsado incluso de su escuela, para aquí, para las Type A perfeccionistas, overachievers, imagínate. Él incluso fue expulsado de su escuela y ha sido un revolucionador de la física. Entonces, no dejes que ese miedo a equivocarte te paralice. La autora de Harry Potter, ella también, dicen que ella se presentó a muchísimas editoriales antes de que una la aceptara. Imagínate que con un rechazo, con un no, con uno que no, esto no sirve, ella se hubiese rendido. No tuviéramos tantas sagas de eso. Yo no soy fan, pero sé que hay millones de personas que disfrutan de eso, ¿te imaginas? E incluso un último ejemplo que es de Steve Jobs. Yo escuché un podcast hace poco. Y decía que él, o sea, cuando le despidieron de su propia empresa, imagínate, él sentía un fracaso, se sentía como que, puta, o sea, ya, ¿qué voy a hacer de mi vida? O sea, ya no voy a poder hacer nada más porque esto que creé, esto que fue un éxito, ya lo acabo de perder, me acabo de equivocar, o sea, estaba, o sea, se sentía súper decepcionado y frustrado. Y sin embargo, ese tiempo fue como que ese espacio, el aprender de eso que salió mal, entre comillas, fue la gran oportunidad que él le permitió desarrollar otra empresa. Y de eso creó Pixar. Y Pixar se basa en muchas cosas que él aprendió de su empresa fracaso, entre comillas, y él desarrolló una empresa multimillonaria con eso. Entonces, yo te pregunto aquí, ¿qué tal si esos errores que has cometido o que crees que puedes cometer son la pieza clave para acercarte a la oportunidad de tus sueños, para acercarte a eso que tanto deseas, para vivir eso que tanto anhelas? Entonces, solo quiero recordarte que equivocarte no es posible. Todo lo que haces, todo lo que te arriesgas a hacer, cada paso que das es una oportunidad para aprender, para sacar experiencias, para sacar piezas vitales de información que te acercarán a tu sueño. El miedo, lamentablemente, no se va a ir, así que lo único que necesitamos es quitarle el poder, porque nada tiene más poder que el que tú quieras darle. Entonces, si nosotros le damos un poquito más de poder a nuestro sueño, ese miedo ya no se va a hacer tan fuerte, ya no nos va a paralizar. Y ahí es súper importante que aprendamos a ser consistentes, que aprendamos a ir, a seguir, a dar un pasito más cada día. ¿Para qué? Para que eso nos acerque a eso que tanto soñamos. Recuerden el impacto del 1%. ¿Y cómo lo hacemos? Desarrollando confianza interior, que es como un músculo que se genera con evidencia, haciendo un poquito más, tomando una pequeña acción, un pasito cada día, que me muestre que sí puedo, que es posible y que me estoy acercando a eso que tanto sueño. Y de esta manera vamos a hacer que ese miedo ya no nos paralice, que ya no sea parte de nosotros y que simplemente ese miedo sea más bien un motivador, una brújula. ¿Para qué? Para que nos indique cómo acercarnos más a nuestros sueños. Así que, por favor, no dejes que estos miedos te paralicen, no dejes que esa posibilidad de que las cosas salgan mal exista para ti. No les des más poder. Tú puedes hacerlo. Dios no te pone en situaciones que tú no seas capaz de sostener. Hay un mantra que yo amo que es: la vida siempre me prepara para recibir, sostener y disfrutar cada uno de mis sueños. Así que este miedo no tiene por qué ser tuyo, no tiene que ser tu compañero siempre.
puede convertirse más bien en gasolina en el motor para que tú puedas convertir tus sueños en realidad. Así que aquí te dejo, sigue estos pasos. Si tienes alguna pregunta, encantada. Y si es que no quieres hacerlo sola, no tienes que hacerlo. También se vale pedir ayuda, también se vale dar la mano a alguien para que te guíe en este proceso y para eso estoy yo. Yo me especializo en transformar estos miedos en confianza y seguridad para cumplir eso que sueñas. Así que aquí te voy a dejar un link para que me mandes un mensaje y te voy a regalar una sesión de certeza. Una sesión de 20 minutos en donde me vas a explicar tu caso, donde nos vamos a conocer, donde vamos a darnos cuenta si somos un match energético, si es que yo te puedo ayudar o si te puedo recomendar un profesional, una colega que te pueda facilitar que esos miedos dejen de paralizarte y más bien se conviertan en la gasolina para que tú puedas cumplir tu sueño. Y si es que te gustó este episodio, por favor, suscríbete si me estás viendo en YouTube o sígueme si me estás viendo en Spotify y ayúdame compartiendo con 3 amigos, solo 3, que creas que esto les pueda servir y permitamos que más y más personas puedan experimentar la magia de sanar. Así que bueno, gracias por estar aquí, gracias por acompañarme, qué gusto estar de nuevo en este espacio. Te deseo una hermosa semana y bendiciones.